El detective no me preguntó mi nombre. No me preguntó dónde estaba la noche anterior. No revisó ningún expediente. Solo encendió la grabadora y dijo: «Intentemos que esta vez recuerdes antes del final». Tardé unos segundos en procesar lo que había dicho. «¿Esta vez?», pregunté. Él suspiró. No fue un suspiro impaciente. Fue el suspiro de alguien que repite una rutina que ya conoce demasiado bien. Como si mi pregunta no fuera nueva. Como si ya la hubiera escuchado. La sala estaba fría. No una frialdad incómoda, sino una frialdad calculada. La luz caía directamente desde arriba, iluminando la mesa metálica entre nosotros. El resto del cuarto estaba en sombras. No había ventanas. No había reloj. Solo la mesa, 2 sillas y la grabadora. El detective me observaba con una expresión neutra. No había juicio en su rostro. No había enojo. Solo una especie de paciencia cansada. «En 5 minutos vas a negar todo», dijo. Lo miré, confundido. «Después vas a pedir agua», no respondí. «Y luego vas a decir que esto es una broma». Sentí una irritación extraña. «No sé de qué está hablando», dije. Él no reaccionó. Solo anotó algo en un cuaderno. Pasaron unos minutos. El silencio se volvió pesado. Mi garganta empezó a sentirse seca. «¿Podría traerme un vaso de agua?», pregunté. Él levantó la mirada lentamente, sin sorpresa, sin satisfacción. Solo confirmación. Anotó algo más. Sentí un escalofrío leve. «Esto es una broma, ¿verdad?», dije casi de inmediato. La frase salió sola. No la planeé. Y en ese momento entendí algo que no quise aceptar. ¿Él había tenido razón? No porque me conociera, sino porque parecía haber vivido esta escena antes. El detective dejó el bolígrafo sobre la mesa. Sin decir nada, pulsó un botón en la grabadora. Un clic seco llenó el silencio. Luego comenzó a escucharse una voz. Mi voz. No había duda. Era exactamente mi tono, mi forma de pronunciar las palabras, mi ritmo. Pero sonaba diferente, más estable, más seguro, como si quien hablaba no estuviera confundido. Lo empujé porque quería comprobar algo. Sentí que el aire se volvía más denso. No recordaba haber dicho eso. No recordaba haber pensado eso. La grabación continuó. Sabía que estaba al límite. Sabía que no debía insistir. Pero necesitaba ver qué ocurría si cruzaba esa línea. Mi mente empezó a buscar desesperadamente algún recuerdo que encajara con esas frases. Una imagen, una sesión, un rostro. Pero todo estaba borroso. Él confiaba en mí, continuó mi voz grabada, y yo usé esa confianza. Miré al detective. Él no me observaba. Observaba la grabadora, como si estuviera escuchando por primera vez. Pero sabía que no era así. Había algo en su postura que indicaba familiaridad, como si supiera exactamente lo que vendría después. Y entonces lo dijo. Mi voz, en la grabación, habló con una claridad inquietante. Si estás escuchando esto y no recuerdas, significa que ya comenzó otra vez. El silencio que siguió fue más perturbador que cualquier acusación. Sentí una presión leve en el pecho, como si algo intentara abrirse paso desde dentro. «¿Qué significa eso?», pregunté. El detective apagó la grabadora. No respondió de inmediato. Me miró por primera vez directamente a los ojos. «Siempre haces esa pregunta», dijo. Esa palabra volvió a repetirse. Siempre, siempre. Como si esto no fuera un interrogatorio aislado, como si fuera un ciclo. Me llevé una mano a la frente. Intenté reconstruir algo. Recuerdos de la universidad. Una aula pequeña. Un paciente. Sesiones privadas. Discusión sobre límites éticos. Alguien diciéndome que debía detenerme. Pero no podía ver el final. No podía ver qué había ocurrido después. Era como si mi mente evitara ese punto exacto. «Te acercas y te detienes», murmuró el detective. No sabía cómo podía describir lo que estaba ocurriendo en mi cabeza, pero lo hizo con precisión.
Me acerco y me detengo, como si una parte de mí se negara a continuar. ¿Qué hice?, pregunté en voz baja. El detective no respondió. Solo deslizó el cuaderno hacia mí. En la hoja superior había una frase escrita con mi propia letra. Reconocí la inclinación de las letras, la presión del trazo. Decía: no me dejes recordar todo. El mundo pareció inclinarse ligeramente. No recordaba haber escrito eso, pero sabía que era mío. Me quedé mirando la frase durante varios segundos. No me dejes recordar todo. La repetí en mi mente. No me dejes, como si estuviera pidiéndole ayuda a alguien, o tal vez protección. Levanté la vista lentamente. ¿Cuántas veces hemos hecho esto?, pregunté. El detective no respondió de inmediato. Se acomodó en la silla. La madera crujió suavemente. No las suficientes, dijo finalmente. Esa respuesta no tenía sentido, pero sonó sincera. Intenté concentrarme. Si realmente había ocurrido antes, debía haber algún rastro, alguna sensación residual. Y entonces apareció, no como un recuerdo completo, sino como una impresión. La misma luz, la misma mesa, la misma postura del detective. Y yo, diciendo exactamente lo mismo. Sentí una presión detrás de los ojos. Una imagen fugaz cruzó mi mente. Un despacho pequeño, un sillón gris, un hombre sentado frente a mí. No en una sala de interrogatorio, en una consulta. El paciente tenía las manos entrelazadas, evitaba el contacto visual. Hablaba de sueños repetitivos, de sentirse observado, de perder fragmentos de tiempo. Yo lo escuchaba, pero no con empatía, con interés, con curiosidad académica. Quería ver hasta dónde podía llegar su mente. Quería empujar, quería comprobar algo. Te advertí que no continuaras, dijo una voz en el recuerdo. No era la voz del detective, era la de una supervisora. Recuerdo haber asentido. Recuerdo haber prometido prudencia. Y recuerdo no haber cumplido esa promesa. La imagen se volvió más nítida. Una sesión más intensa. Preguntas directas. Exposición a recuerdos traumáticos. Silencio prolongado. El paciente comenzó a respirar de forma irregular. Yo seguía hablando. Quería provocar la ruptura. Quería observar el momento exacto en que su identidad se fracturara. Quería verlo. Y entonces, todo se volvió oscuro. El recuerdo se detuvo abruptamente, como si alguien hubiera bajado un interruptor. Me llevé la mano al pecho. ¿Qué pasó después?, susurré. El detective me observaba con una mezcla de cansancio y algo más, algo que parecía compasión. Siempre llegas hasta ahí, dijo, y siempre retrocedes. Lo miré con frustración. ¿Retrocedo? ¿O alguien me hace retroceder? Esa pregunta cambió algo en el ambiente. La luz parpadeó una vez, muy leve, pero suficiente. El detective levantó la mirada hacia la lámpara por un instante, y en ese gesto vi algo nuevo. Duda. Por primera vez, no parecía completamente seguro. Empiezas a notarlo, murmuró. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Notarlo, no el crimen, no el recuerdo. La estructura, la sala, el patrón. No era solo que olvidara, era que algo se aseguraba de que olvidara. Respiré hondo, y entonces comprendí algo más inquietante. La sensación de déjà vu no era emocional, era estructural. Como si esta conversación no fuera única, como si estuviera diseñada para repetirse. Miré la puerta. Nunca había pensado en cómo había llegado ahí. No recordaba haber entrado. No recordaba haber sido arrestado. No recordaba haber sido citado. Simplemente estaba sentado frente a él. Otra vez. Cerré los ojos un momento. Intenté reconstruir su rostro. El paciente. No recordaba su nombre con claridad, pero recordaba su forma de sentarse. Siempre en el borde del sillón,
como si estuviera listo para salir corriendo. Sus manos nunca estaban quietas. Frotaba los dedos entre sí o golpeaba suavemente la rodilla. Hablaba en voz baja. Decía que había perdido horas, que despertaba en lugares distintos sin saber cómo había llegado, que sentía que alguien lo observaba incluso cuando estaba solo. Yo lo escuchaba con atención, pero no con compasión. Lo escuchaba como quien analiza un fenómeno interesante, una teoría que podía validarse. Fragmentación disociativa inducida por trauma severo. Había leído sobre eso, había escrito sobre eso, pero nunca lo había visto desarrollarse en tiempo real. Y él estaba al borde. Lo supe desde la tercera sesión. Recuerdo haberle hecho preguntas directas, demasiado directas. Cuando dices que alguien te observa, ¿te refieres a una presencia interna? Él dudó, asintió. Yo tomé nota. Recuerdo haber pensado, ¿está listo? Recuerdo que mi supervisora me había advertido. Si presionas demasiado, puedes desestabilizarlo. Le dije que sería cuidadoso. No lo fui. En la quinta sesión cambié la estrategia. Apagué la luz principal. Dejé solo una lámpara lateral. Le pedí que describiera exactamente lo que veía cuando sentía esa presencia. Al principio habló de sombras, luego de una voz, luego de una figura detrás de él. Le pedí que se girara, que enfrentara esa figura imaginaria. Su respiración se aceleró. Yo seguí hablando. Quería observar el momento de ruptura. Quería documentarlo. Había algo fascinante en la frontera entre identidad y fractura. Él comenzó a llorar. Me pidió que detuviera la sesión. Yo dije que estábamos cerca de algo importante, que no debíamos retroceder, que la mente a veces necesitaba cruzar el límite para reorganizarse. Palabras académicas, frías, calculadas. Recuerdo claramente el instante en que su mirada cambió. No estaba mirándome, estaba mirando algo detrás de mí. Su expresión no era miedo, era vacío. Fue ahí cuando supe que había cruzado una línea. Pero en lugar de detenerme, hice una última pregunta. Si esa presencia pudiera hablar ahora mismo, ¿qué diría? Su voz cambió. No el tono, la intención. Dijo, ya es tarde. El recuerdo se interrumpe ahí. Siempre se interrumpe ahí. Como si mi mente cerrara la puerta antes de mostrarme lo que sigue. Abrí los ojos. El detective seguía sentado frente a mí, observando. Eso fue antes del colapso, dijo con calma. No sabía cómo podía saberlo, pero lo sabía. Sentí una presión creciente en el pecho. ¿Murió?, pregunté. El detective no respondió de inmediato. Eso fue peor que una confirmación. No respondió a mi pregunta. Eso fue suficiente. El silencio confirmó más de lo que cualquier palabra podría haber hecho. ¿Murió?, repetí. El detective apoyó los codos sobre la mesa. No inmediatamente. Esa respuesta fue peor. No inmediatamente. Eso significaba que hubo tiempo. Tiempo en el que algo pudo haberse evitado. Tiempo en el que yo pude haber hecho algo distinto. El recuerdo comenzó a filtrarse de nuevo. La sesión terminó abruptamente. Él estaba desorientado. Miraba al suelo como si intentara recordar dónde estaba. Yo intenté mantener la compostura. Le dije que respirara. Le dije que todo estaba bajo control. Mentí. No estaba bajo control. Cuando salió de la consulta, sus pasos eran inestables. Recuerdo haberme quedado sentado unos segundos, revisando mis notas, tratando de analizar lo que acababa de ocurrir. No como terapeuta, como investigador. Eso es lo que más me avergüenza. No pensé en su bienestar primero. Pensé en el fenómeno. Pensé en si había logrado provocar la fragmentación completa. Recuerdo haber escrito una frase en mi cuaderno. La ruptura fue inducida. Esa frase me persigue ahora. El detective habló nuevamente.
Intentaste justificarlo como avance clínico. Asentí lentamente. Sí, eso hice. Recuerdo la llamada al día siguiente. No fue larga, solo una voz neutral diciendo que había sido ingresado de emergencia. Episodio severo. Descompensación. Complicaciones cardíacas. Recuerdo haber colgado el teléfono sin reaccionar de inmediato, como si estuviera procesando datos. No tragedia, datos. Luego vino la noticia definitiva. No sé si fue horas después o días. Mi mente siempre difumina ese tramo. Pero recuerdo una cosa con claridad brutal. Una nota. Había dejado una nota. La vi después. No estaba dirigida a nadie más. Estaba dirigida a mí. El detective deslizó algo sobre la mesa. Una hoja. No la reconocí al principio. Pero cuando la miré con atención, sentí que el aire desaparecía. Era su letra. Inestable. Temblorosa. Decía, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sentí que el estómago se contraía. No decía accidente, no decía error, no decía no lo sabía. Decía exactamente lo contrario. Yo sabía. Sabía que estaba al límite. Sabía que no debía continuar. Y continué. La luz volvió a parpadear. Más fuerte esta vez. El sonido del zumbido eléctrico se hizo más evidente. Siempre llegas a esta parte, dijo el detective. Y aquí es donde empieza el reinicio. Esa palabra volvió a resonar. Reinicio. Como si mi mente no pudiera tolerar el peso completo de esa frase. Como si necesitara fragmentarse para sobrevivir. ¿Cuántas veces?, pregunté. El detective me miró fijamente. 26. Sentí que algo dentro de mí se desmoronaba. 26. No era un error aislado. Era un patrón. Cada vez que recuerdas completamente la nota, la estructura colapsa. Estructura, no sala, no interrogatorio. Estructura. Miré alrededor. Las sombras parecían más profundas, la mesa menos sólida, la lámpara vibraba ligeramente. Esto no es un interrogatorio, dije en voz baja. Es un mecanismo. El detective no negó esa afirmación. Eso fue suficiente. El número seguía resonando en mi cabeza. 26. No era un error. No era un lapsus. Era repetición. Miré al detective con una pregunta distinta esta vez. No estás sorprendido, dije. No cuando recuerdo. No cuando me acerco. Él sostuvo mi mirada. No puedo sorprenderme, respondió con calma. Eso también forma parte de la contención. Contención. Esa palabra ya no sonaba clínica. Sonaba estructural. Miré las paredes. Hasta ese momento no había prestado atención real al entorno. Pero ahora, algo no encajaba. Las sombras no se movían de forma natural. No respondían completamente a la luz. Eran como capas superpuestas. La mesa parecía sólida, pero cuando deslicé ligeramente los dedos sobre el metal, sentí una resistencia extraña, como si el material no tuviera profundidad real. ¿Esto siempre fue así?, pregunté. El detective no respondió de inmediato. Miró hacia arriba, hacia la lámpara, y por un instante juraría que también estaba escuchando algo. No dentro de la sala, más allá. Un zumbido leve, distinto al de la electricidad, más constante, más estructurado. Estás empezando a percibirlo, dijo finalmente. ¿Percibir qué? El silencio se extendió más de lo habitual. Y entonces comprendí algo que me hizo sentir más pequeño que nunca. El interrogatorio no era el centro. Yo no era el centro. La sala no existía para juzgarme. Existía para contener algo. Y si había una contención, había algo afuera. Algo que necesitaba ser contenido. ¿Qué pasa si la estructura falla?, pregunté. El detective no contestó, pero por primera vez no parecía tener el control completo. La luz volvió a parpadear, más fuerte que antes, y por un segundo no vi la sala, vi otra cosa. Pantallas, un destello blanco,
un símbolo apenas perceptible en una esquina. 3 líneas formando algo incompleto. Desapareció de inmediato. Pero lo vi. Eso no viene de mí, susurré. El detective no lo negó, y en ese instante lo supe. No estaba luchando solo contra mi culpa. Estaba dentro de algo más grande. Algo que observaba, algo que ajustaba, algo que esperaba. Y yo apenas estaba empezando a notarlo. Miré la puerta durante varios segundos. Intenté recordar cómo había entrado en esa sala. No recordaba haber caminado por un pasillo. No recordaba haber visto a otros oficiales. No recordaba el trayecto. Simplemente estaba ahí, sentado, frente a él, otra vez. ¿Cómo llegué aquí?, pregunté. El detective no respondió, solo me observó, demasiado atento, demasiado preparado. ¿Me arrestaron? Silencio. ¿Me citaron? Nada. Su silencio ya no era paciencia, era contención. Sentí que algo encajaba lentamente. No como una pieza de evidencia, sino como una estructura completa. No estás aquí para que confiese, dije finalmente. Mi voz ya no temblaba. Estás aquí para que no recuerde. El detective inclinó ligeramente la cabeza, no como quien se sorprende, sino como quien confirma algo que temía. La sala no existe fuera de esto, continué. Las palabras salían sin que las planeara. Es un límite. La luz volvió a parpadear, esta vez más evidente. Las sombras en la pared parecieron moverse un segundo antes de estabilizarse. Siempre que estoy cerca de recordarlo todo, apareces. El detective respiró hondo. Siempre que llegas a este punto, dijo con voz baja, intentas destruir la estructura. Estructura. No dijo proceso. No dijo interrogatorio. Dijo estructura. Miré la mesa. Toqué el metal. Estaba frío, pero no completamente sólido. Era como si mi mente estuviera empezando a notar las costuras. ¿Qué pasa si recuerdo todo?, pregunté. Esa fue la pregunta que cambió el aire en la sala. El detective tardó más en responder esta vez. Entonces la contención deja de ser necesaria. Contención. Esa palabra no era legal. No era judicial. Era clínica. Cerré los ojos por un momento. Y entonces lo vi. No la sesión, no el colapso, sino algo después. Una habitación distinta. Pantallas, monitores, una voz diciendo, el reinicio es contención. Abrí los ojos de golpe. El detective ya no parecía tan firme. La luz volvió a parpadear, más fuerte. Esto no empezó aquí, dije. No empezó con el interrogatorio. Sentí que algo estaba a punto de romperse, como si una barrera estuviera debilitándose. Miré directamente al detective. Tú no me interrogas. Pausa. Tú me sostienes. El silencio fue absoluto. Ni el zumbido de la lámpara se escuchaba. Y si estoy aquí contigo, tragué saliva, es porque algo peor está afuera. La luz se apagó de golpe. Oscuridad total. No hubo ruido de puerta. No hubo pasos. Solo un vacío espeso. Y antes de que todo desapareciera, escuché una última frase. No del detective. Otra voz. Más profunda. Más distante. La fragmentación está progresando.